Mi hermana fingió tener alergias en todos los eventos importantes de mi vida para llamar la atención, así que le di todo el protagonismo que quería. Mi hermana Jenna tiene esta manía de volverse mortalmente alérgica a algo nuevo en cada evento importante de mi vida. No es que sea realmente alérgica, claro, solo necesita que todos déjenlo, que están haciendo y se concentren en su emergencia médica, que misteriosamente se resuelve tan pronto como la atención vuelve a ella. Todo comenzó en mi fiesta de graduación de la universidad. Todo estaba perfecto, hasta que Jenna, de repente, no podía respirar porque alguien usaba perfume de lavanda, pero ella nunca fue alérgica a la lavanda en toda su vida. Pero ahí estaba, jadeando y abanicándose, hasta que mi papá la llevó a casa y se perdió mi discurso. El médico no encontró nada malo. Lo siguiente fue mi compromiso. A mitad de la cena, Jenna descubrió que era alérgica a las flores de la mesa, no a una flor específica, solo a las flores en general. Hizo que mi prometido la llevara a la sala de emergencias, donde dijeron que estaba bien. Se perdió el resto de la fiesta, pero se sintió lo suficientemente bien como para ir al club más tarde esa noche. Mi amiga la vio bailando 3 horas después de su experiencia cercana a la muerte con los claveles. En mi despedida de soltera resultó alérgica a los globos. El látex supuestamente le cerraba la garganta, aunque estaba a 6 metros de distancia de ellos. Mi madre tuvo que sacarla y quedarse con ella en el carro durante 2 horas. Jenna publicó selfies desde el carro, hablando de lo aterradoras que eran las alergias, mientras mi tía estaba dentro haciendo el brindis que había preparado. La boda fue el colmo de Jenna durante la ceremonia, justo cuando yo decía mis votos. Ella comenzó a jadear porque acababa de desarrollar una alergia a mi ramo, las mismas flores que ella me ayudó a elegir 3 meses antes. El oficiante tuvo que hacer una pausa mientras mi primo la sacaba. Regresó a la recepción perfectamente bien, hasta el discurso del padrino, cuando de repente no pudo soportar las burbujas de champán en el aire. No bebiendo champán, solo las burbujas existiendo cerca de ella. La familia de mi esposo pensó que estaba teniendo un colapso nervioso, pero aquí está lo que realmente me molestó. En mi baby shower, Jenna anunció que era alérgica al color rosa. Al color. Dijo que ciertas longitudes de onda de luz disparaban sus histaminas, y todas. Las decoraciones rosas la estaban enfermando. Mi suegra, que es enfermera, simplemente se le quedó mirando fijamente. Jenna se fue temprano, pero no sin antes asegurarse de que todos supieran que estaba sufriendo por mi bien solo por asistir. Después de que nació mi hijo, comencé a notar patrones. Las alergias de Jenna solo ocurrían en mis eventos, o en los eventos de nuestros primos, o de cualquier otra persona donde ella no fuera el centro de atención. En sus propias fiestas de cumpleaños, ella podía comer de todo, oler todo, tocar todo. Milagroso. Cuando gané un premio en el trabajo, Jenna vino a la ceremonia y resultó alérgica a la alfombra. La alfombra industrial del salón del hotel estaba aparentemente exhalando algo tóxico que solo ella podía detectar. Cuando nuestro primo se casó, Jenna era alérgica al humo de la vela de la unidad a 15 metros de distancia. Cuando mi hermano compró su primera casa, ella era alérgica a su timbre. La frecuencia del sonido hería su sistema inmunológico. Yo ya había aguantado suficiente. El primer cumpleaños de mi hijo se acercaba, y yo sabía que Jenna lo arruinaría con alguna nueva alergia. Entonces, planeé la fiesta más centrada en Jenna posible. La llamé Celebración apta para alérgicos, y les dije a todos que era para acomodar las necesidades médicas de mi pobre hermana. Envié invitaciones, enumerando todas las alergias de Jenna de los últimos 5 años. Sin flores, sin globos, sin perfume, sin velas, sin rosa, sin morado, sin estampados que pudieran desencadenar convulsiones, sin música con ciertas frecuencias, sin alfombras, solo las comidas seguras para Jenna. La lista tenía 3 páginas y todos la recibieron. La familia de mi esposo, nuestros parientes, todos nuestros amigos. Ahora todos tenían un documento de las 47 alergias diferentes de Jenna. La gente comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo sobrevivía al día a día? ¿Vivía en una burbuja? ¿Estaba viendo especialistas? Mi madre llamó preocupada, diciendo que no se había dado cuenta de que Jenna estaba tan enferma. Jenna estaba furiosa, pero no podía decir nada porque eso significaría admitir que estaba fingiendo. La fiesta fue ridícula. Decoré todo en beige y gris. La comida era arroz simple, pollo sin condimentos y agua, sin pastel. Porque Jenna había sido alérgica a la harina en mi cena de ascenso, a los huevos en mi fiesta de inauguración de casa y al azúcar en mi fiesta de aniversario de bodas. La música era solo ruido blanco, porque cualquier otra cosa podría desencadenar su sensibilidad sonora. Di un discurso sobre lo orgullosa que estaba de sacrificar el primer cumpleaños de mi hijo para mantener a mi hermana segura y saludable. Hablé sobre cada incidente alérgico en detalle, recordándoles a todos lo valiente que era Jenna por sobrevivir, siendo alérgica a las perillas de las puertas en Navidad y a los cojines en Acción de Gracias. Los invitados parecían confundidos y aburridos. Mi hijo lloró porque no había colores ni nada divertido. Aproximadamente 1 hora después, Jenna enloqueció. Ella empurró la mesa plegable beige y se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. La música de ruido blanco continuó tocando su sonido estático, mientras todos se giraban para mirarla. Mi hijo dejó de llorar por solo un segundo, sorprendido por el movimiento repentino. Las manos de Jenna temblaban, y su cara se había puesto rojo vivo. Abrió la boca y las palabras salieron lo suficientemente alto para que hasta la gente en la cocina pudiera oír. Ella no era alérgica a nada, ni a la lavanda, ni a las flores, ni a los globos, ni al color rosa, nada de eso. La sala quedó completamente silenciosa, excepto por mi hijo empezando a llorar de nuevo al fondo. La observé parada allí con los puños cerrados y el pecho subiendo y bajando rápido. Años de emergencias falsas se estaban desmoronando justo frente a todos. Mi primo se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Los padres de mi esposo se miraron uno al otro con caras confundidas. Los ojos de Jenna se estaban llenando de lágrimas y todo su cuerpo temblaba. Empezó a llorar fuerte, de esa manera en que tus hombros tiemblan y tu cara se pone toda retorcida. Entonces empezó a gritarme que yo era cruel,
que yo era una hermana. Terrible por hacerla pasar por esta fiesta horrible solo para probar un punto. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, y la gente empezó a parecer incómoda. Dijo que yo siempre tuve envidia de la atención que ella recibía de todos. Señaló las paredes beige y las serpentinas grises y dijo que toda esta configuración estúpida fue diseñada solo para avergonzarla frente a toda la familia. Lágrimas corrían por su cara y se las limpiaba con el dorso de la mano. Dijo que yo era mala y vengativa, y que había planeado todo esto para hacerla quedar mal. Varios invitados empezaron a susurrar unos a otros, y pude verlos tratando de averiguar qué estaba pasando. Mi madre saltó de su silla tan rápido que casi tiró el vaso de agua. Corrió hacia Jenna y puso los brazos alrededor de sus hombros. Su voz temblaba cuando le preguntó a Jenna qué quería decir con no ser realmente alérgica. La confusión en la cara de mi madre era real, porque pasó años llevando a Jenna a la sala de emergencias y sentándose con ella en estacionamientos. Siguió pidiéndole a Jenna que explicara lo que estaba diciendo. Varios invitados miraban de mí a Jenna como si estuvieran viendo un partido de tenis. Mi tía tenía la mano sobre la boca. Mi padre se levantó, pero no se movió hacia ninguna de nosotras. Solo se quedó allí pareciendo perdido. Mi suegra estaba mirando a Jenna con su cara de enfermera, esa en la que está tratando de averiguar qué hay de malo clínicamente con alguien. Yo seguí sentada en mi silla y mantuve mi voz tranquila, aunque mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Sostenía a mi hijo contra el pecho y él todavía estaba llorando, pero más bajo ahora. Le pregunté a Jenna una pregunta simple. ¿Qué partes no eran reales? ¿Fue la lavanda en mi fiesta de graduación? ¿Fueron las flores en mi cena de compromiso? ¿Fueron las burbujas de champán en la recepción de mi boda? Mi voz salió firme, pero mis manos temblaban tanto que tuve que sostener a mi hijo con más fuerza para ocultarlo. Mantuve mis ojos en la cara de Jenna mientras preguntaba. No grité ni me molesté. Solo le pedí que dijera a todos qué alergias eran falsas y cuáles eran reales. Mi hijo agarró mi camisa con su pequeño puño e hizo un sonido triste de llanto. La cara de Jenna fue del rojo a casi morado y me gritó. Realmente gritó tan alto que la gente en el fondo de la sala saltó. Dijo que yo era una hermana horrible por tenderle una trampa de esa manera. Dijo que tenía problemas médicos reales y yo la estaba haciendo parecer algún tipo de mentirosa frente a todos. Sus manos se balanceaban mientras gritaba y saliva volaba de su boca. Agarró su bolsa de la mesa con tanta fuerza que tiró un vaso de agua. El agua se derramó por el mantel, pero nadie se movió para limpiar. Empezó a caminar hacia la puerta rápido, casi corriendo. Mi padre finalmente se movió e intentó sostener su brazo para detenerla, pero ella se soltó de él con fuerza. Estaba llorando y gritando al mismo tiempo, y su rímel corría por las mejillas en rayas negras. Mi suegra se levantó y su voz cortó todo el ruido. Le hizo a Jenna una pregunta directa en su tono profesional de enfermera. ¿Cómo alguien que es alérgica a 47 cosas diferentes logra funcionar en la vida diaria sin ayuda? ¿Médica constante? Enumeró algunas de las alergias de mi documento de 3 páginas. Ciertos colores claros, frecuencias de timbre, emanación de alfombra, materiales de cojines. Su tono no era malo, pero era directo y afilado. Preguntó si Jenna llevaba una EpiPen o veía a un alergista regularmente. Preguntó si Jenna ya había sido hospitalizada por alguna de esas reacciones graves. Jenna se detuvo justo en la puerta con la mano en la perilla. Se congeló allí como si alguien hubiera pausado un video. Estaba de espaldas a todos y sus hombros todavía temblaban de llorar. Winston habló desde su lugar cerca de la mesa de comida. Su voz era baja, pero todos podían oírlo en el silencio. Dijo que tenía algo que mencionar. Había visto a Jenna en ese club en el centro, la noche de mi fiesta de compromiso. La misma noche en que ella había ido a la sala de emergencias por su emergencia de alergia a flores. Sacó el teléfono y dijo que tenía fotos de esa noche, si alguien quería ver. Él estaba allí con algunos amigos y había tomado fotos del grupo. Jenna estaba al fondo de varias fotos, bailando y bebiendo y pareciendo perfectamente sana. La cara de Jenna se puso completamente pálida, como si toda la sangre hubiera sido drenada de ella. Se giró lentamente y miró a Winston con los ojos muy abiertos. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su mano todavía estaba en la perilla de la puerta y parecía acorralada, como un animal que no podía encontrar una salida. Mi esposo caminó hacia mí y gentilmente tomó a nuestro hijo de mis brazos. Nuestro hijo extendió la mano hacia él y dejó de llorar casi inmediatamente. Mi esposo lo meció un poco e hizo sonidos suaves de silencio. Entonces dijo en su voz tranquila que tal vez todos deberían sentarse. Tal vez deberíamos hablar de esto tranquilamente y averiguar qué estaba pasando. Sus padres parecían completamente perdidos, como si hubieran entrado en la fiesta, equivocada por error. Su madre seguía mirando a su marido con una expresión de ¿qué está pasando? Su padre estaba mirando a Jenna como si nunca la hubiera visto antes. Otros invitados se movían en sus sillas y algunos estaban revisando sus teléfonos como si quisieran una excusa para irse. La música de ruido blanco todavía estaba tocando su sonido vacío y plano por los altavoces. Jenna se negó a sentarse. Siguió parada cerca de la puerta, pero soltó la perilla. Empezó a hablar rápido, enumerando síntomas que tuvo a lo largo de los años. Síntomas reales que ella juraba que eran genuinos. Describió la garganta cerrándose en mi fiesta de graduación. Habló sobre no poder respirar bien en mi boda. Dijo que las sensaciones eran reales, aunque las causas estuvieran equivocadas. Su voz estaba desesperada y lloraba más fuerte ahora, con la cara toda roja y mojada. Seguía diciendo que los síntomas eran reales, repetidamente, como si al decir eso veces suficientes, todos le creerían. Algunos de mis parientes se estaban ablandando hacia ella. Podía verlo en sus caras. Mi madre estaba asintiendo con la cabeza como si esa explicación hiciera todo aceptable. Mi tía parecía simpática en vez de enojada. Jenna continuó, describiendo opresión en el pecho, mareo y sensación de desmayo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas, donde venía registrando todo hace meses. Empecé a leer en voz alta. 15 de junio, mi fiesta de graduación, emergencia con perfume de lavanda. 3 de septiembre, mi cena de compromiso, alergia, general a flores. 20 de febrero, mi despedida de soltera, crisis de látex de globo. 12 de mayo, mi ceremonia de boda real.
sensibilidad al ramo. Continué leyendo fecha tras fecha, evento tras evento, mi baby shower y las longitudes de onda del color rosa, mi premio en el trabajo y la emanación de la alfombra, la boda de mi primo y el humo de la vela, la fiesta de inauguración de mi casa de mi hermano y la frecuencia del timbre. Cada emergencia sucedió durante el momento importante de otra persona, nunca en las fiestas de cumpleaños de Jenna, nunca en sus eventos de trabajo, nunca en días comunes aleatorios cuando nada especial estaba pasando. El patrón estaba allí, blanco sobre negro, imposible de negar cuando escuchabas todo expuesto en orden con las fechas adjuntas. La gente miraba sus manos, o el suelo, o cualquier lugar, excepto a Jenna. La sala parecía más pequeña de alguna manera, como si las paredes beige se estuvieran cerrando sobre todos nosotros. Mi tía estaba sentada cerca del fondo de la sala, encaramada en una de las sillas plegables que yo había montado. Se aclaró la garganta y todos se giraron para mirarla. Dijo que venía pensando en eso hace algún tiempo, imaginando algunas cosas que no tenían mucho sentido. Su voz era baja, pero firme, el tipo de tono que hacía que la gente se inclinara para escuchar. Mencionó la despedida de soltera, cómo Jenna necesitó salir por causa de los globos. Mi madre la llevó al carro y se quedó con ella por 2 horas mientras el resto de nosotros terminábamos la fiesta adentro. Mi tía dijo que cuando salió para ver cómo estaban más tarde, justo antes de hacer su brindis, Jenna estaba bien. No solo bien, sino riendo de algo en su teléfono, desplazando mensajes con una sonrisa en la cara. Mi tía pensó que era extraño en ese momento, pero no quiso decir nada. Lo atribuyó a que las alergias son impredecibles, síntomas yendo y viniendo. Pero ahora, escuchando todas esas fechas y eventos expuestos en orden, estaba empezando a ver un patrón que no podía ignorar más. Mi primo habló a continuación, con los brazos cruzados sobre el pecho. Dijo que la cosa del timbre en su fiesta de inauguración de casa había sido extraña desde el principio. Jenna había ido a su casa 3 veces antes de aquella fiesta, tocado exactamente el mismo timbre en cada visita sin problemas. Pero durante la fiesta, cuando todos estaban reunidos para celebrar su primera casa, de repente la frecuencia del sonido estaba hiriendo su sistema inmunológico. Se sintió culpable en ese momento, como si su timbre hubiera de alguna manera herido a su prima. Ahora se daba cuenta de lo bizarra que sonaba toda la cosa cuando realmente pensabas en ello. Otros parientes empezaron a estar de acuerdo, sus caras mostrando reconocimiento. Alguien mencionó el incidente de la alfombra en mi ceremonia de premiación en el trabajo. Otra persona mencionó la vela de la unidad en la boda de nuestro primo. Cada persona que hablaba añadía otra pieza al rompecabezas. Otro momento en que la emergencia de Jenna parecía un poco conveniente de más, un poco perfectamente cronometrada de más. La cara de Jenna cambió, la mirada acorralada desapareciendo en algo más calculado. Descruzó los brazos y dio un paso lejos de la puerta. Dijo que tal vez parte de aquello fuera psicosomático, que ella tenía ansiedad alrededor de grandes eventos y su cuerpo reaccionaba con síntomas físicos reales. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Ganando confianza en esta nueva explicación, insistió en que eso no significaba que estaba mintiendo sobre nada. Los síntomas eran genuinos, aunque las causas no fueran lo que ella pensaba. Habló sobre cómo la mente y el cuerpo estaban conectados, cómo el estrés podía causar reacciones físicas que parecían exactamente respuestas alérgicas. Dijo que había leído artículos sobre eso, sobre cómo la ansiedad podía hacer que su garganta pareciera cerrada o su piel picara. Ella no estaba fingiendo. Ella estaba solo experimentando síntomas psicosomáticos, desencadenados por el estrés de estar en eventos importantes. Sus manos se movían mientras hablaba, gesticulando para enfatizar sus puntos, y yo podía verla reconstruyendo su defensa en tiempo real. Mi madre se aferró a esa explicación como una tabla de salvación. Intervino antes de que cualquier otra persona pudiera responder, diciendo que la ansiedad era una condición médica real. Miró alrededor de la sala a todos, sus ojos implorando comprensión. Dijo que todos deberíamos ser más solidarios, que la salud mental era tan importante como la salud física. Empezó a hablar sobre cuánta presión Jenna debía haber estado sufriendo todos estos años, lo difícil que debe haber sido lidiar con esos síntomas sin el apoyo adecuado. La observé reformular toda la situación, transformando a Jenna de manipuladora en víctima en el intervalo de 30 segundos. Estaba haciendo lo que siempre hizo, encontrando una manera de disculpar el comportamiento de Jenna, de hacer responsabilidad de todos los demás acomodarla. Mi padre estaba asintiendo, su cara suavizándose mientras miraba a Jenna con preocupación en vez de decepción. Puse mi teléfono en la mesa a mi lado. Dije que Jenna nunca tenía esas reacciones de ansiedad en sus propias fiestas de cumpleaños. Ella celebró su cumpleaños de 25 años en un restaurante con 40 personas y lidió bien con eso. Ella tuvo su propia fiesta de graduación sin un único problema respiratorio. El año pasado recibió una promoción en el trabajo y dio una cena de celebración donde fue el centro de atención toda la noche, comiendo de todo, bebiendo champán, rodeada por flores y velas. Si fuera realmente ansiedad sobre grandes eventos, no sería tan selectiva sobre qué eventos la desencadenaban. Los síntomas solo aparecían en los momentos importantes de otras personas, nunca en los de ella. Eso no era ansiedad, eso era una elección. Mi voz permaneció nivelada, pero yo podía sentir la ira, creciendo en mi pecho, caliente y apretada. Los padres de mi esposo se movieron en sus asientos cerca del frente de la sala. Su madre agarró la bolsa del suelo al lado de la silla. Su padre se levantó y empezó a abotonar el saco, ambos claramente queriendo escapar de este drama familiar que no tenía nada que ver con ellos. Intercambiaron miradas incómodas. El tipo que parejas casadas comparten cuando intentan comunicarse sin palabras. Mi esposo vio que se preparaban para salir y calmamente pidió que se quedaran. Dijo que esto era importante y quería que entendieran con lo que su esposa venía lidiando hace años. Lo dijo de su manera tranquila que hacía que los pedidos sonaran razonables en vez de exigentes. Sus padres se sentaron de nuevo despacio, su madre sosteniendo la bolsa en el regazo como un escudo, pero se quedaron. La expresión de Jenna cambió de nuevo. La explicación de la ansiedad abandonada tan rápidamente como ella la había agarrado. Su cara se puso roja y su voz se hizo alta. Dijo que yo era vengativa y cruel, que yo había arruinado el cumpleaños de mi propio hijo solo para humillarla frente a todos. Me señaló mientras hablaba, su dedo temblando. Dijo que una buena hermana habría hablado con ella en privado en vez de escenificar esta intervención pública. Dijo que yo había planeado todo esto para avergonzarla, para hacerla quedar mal frente a la familia y los padres de mi esposo. Ella tenía razón sobre esa parte. Yo lo había planeado, pero ella actuaba como si la planificación fuera el
Problema. En lugar de los años de emergencias falsas que hicieron necesaria la planificación, le recordé que intenté hablar con ella en privado hace 3 años, después de la despedida de soltera, cuando interrumpió el brindis de mi tía con su emergencia de los globos. La llamé al día siguiente. Le pregunté gentilmente si tal vez tenía ansiedad o si algo más estaba pasando. Me dijo que yo estaba siendo paranoica y que no apoyaba sus luchas de salud. Me hizo sentir culpable por siquiera cuestionarla, como si yo fuera una mala hermana por no creer que sus síntomas eran reales. Lloró por teléfono y dijo que no podía creer que la acusara de mentir sobre sus problemas médicos. Así que sí, dejé de intentar el enfoque privado porque el enfoque privado no me llevó a ninguna parte, excepto a sentirme una persona terrible por tener preocupaciones legítimas. Mi padre finalmente habló, su voz pesada de una manera que nunca había escuchado antes. Le preguntó a Jenna directamente si estaba fingiendo todo aquello, no con rabia, sino con una decepción que de alguna manera parecía peor. Solo quería una respuesta directa después de años llevándola a médicos y saliendo de eventos temprano y preocupándose por su salud. Jenna lo miró con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que era más complicado que solo fingir. Dijo que necesitaba la atención porque se sentía invisible. Las palabras salieron entre sollozos, su cuerpo entero temblando. Dijo que sentía que nadie la notaba, a menos que algo estuviera mal, como si tuviera que crear emergencias para importarle a alguien. La sala quedó silenciosa de nuevo, excepto por el llanto de Jenna y el ruido blanco todavía sonando en los altavoces. Me sentí vengada y triste al mismo tiempo, 2 emociones luchando en mi pecho. Ella admitió finalmente, pero la admisión no pareció tan satisfactoria como pensaba que sería. Mi hijo había dejado de llorar y estaba mirando a todos con ojos grandes y confundidos en los brazos de mi esposo. Miraba a todos los adultos con caras serias y lágrimas, probablemente preguntándose por qué su fiesta de cumpleaños parecía tan equivocada. Me di cuenta de que transformé su primer cumpleaños en una sesión de terapia, que sacrifiqué su celebración real para probar un punto sobre el comportamiento de su tía. Lydia Harden dio un paso al frente desde donde estaba parada cerca de la pared, beige, y habló con una voz tranquila que cortó la tensión. Le dijo a Jenna que trabajaba con salud mental y estaba escuchando todo, y eso parecía algo que podría realmente beneficiarse de ayuda profesional. Lo dijo gentilmente, no como una acusación, sino como si genuinamente quisiera ayudar. Se ofreció a compartir algunas recomendaciones de terapeutas con Jenna después de que las cosas se calmaran. Dijo que había personas especializadas en este tipo de comportamiento de búsqueda de atención y en las cuestiones subyacentes que lo causaban. Jenna la miró con ojos rojos e hinchados, pero no discutió ni se puso a la defensiva. Solo asintió levemente y se limpió la cara con el dorso de la mano. Mi madre empezó a llorar entonces, también. Sollozos silenciosos que hacían temblar sus hombros. Dijo que no entendía cómo pasó esto o por qué Jenna se sentía invisible cuando siempre fue amada. Su voz se quebró en la palabra amada, y mi padre inmediatamente puso el brazo alrededor de ella. Parecía más viejo de repente, más cansado de lo que yo ya lo había visto. Las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas, y su cara tenía esa cualidad grisácea, como si el peso de todo estuviera físicamente presionándolo. No dijo nada, solo sostuvo a mi madre mientras ella lloraba y miraba a Jenna con esa expresión que era parte confusión y parte tristeza. Jenna los observó por un momento, después caminó lentamente hacia una de las sillas plegables beige y se sentó pesadamente. La silla hizo un sonido de raspado contra el suelo que pareció demasiado fuerte, en la sala silenciosa. Puso los codos en las rodillas y la cara en las manos, respirando profundo varias veces antes de empezar a hablar de nuevo. Admitió que empezó pequeño en mi fiesta de 1900 graduación, que se sintió dejada de lado y olvidada mientras todos se enfocaban en mí. Dijo que cuando fingió tener dificultad para respirar, todos de repente se preocuparon por ella. Preguntaron si estaba bien, la hicieron el centro de atención. Entonces se convirtió en un patrón que ella no podía parar. Cada vez que lo hacía, se volvía más fácil fingir y más difícil resistir hacerlo de nuevo. Dijo que sabía que estaba mal, pero en aquellos momentos en que todos estaban celebrando a otra persona, ella sentía que estaba desapareciendo, y la única manera de importar era crear una emergencia. Mis manos temblaban mientras la escuchaba describir este patrón tan casualmente, como si fuera solo algo que pasó en vez de algo que ella eligió activamente hacer repetidamente. Le pregunté por qué no podía simplemente estar feliz por las otras personas, por qué cada momento importante de mi vida tenía que volverse sobre su crisis. Mi voz se quebró en la última palabra porque estaba pensando en mis votos de boda siendo interrumpidos, en el oficiante teniendo que pausar mientras todos se giraban para mirar a Jenna jadeando en la tercera fila. Pensé en mi baby shower y en el color rosa dejándola enferma. En el brindis de mi tía que nadie escuchó, porque Jenna estaba teniendo su emergencia de globo en el estacionamiento. Años de recuerdos estaban ahora manchados, coloreados por sus emergencias falsas, y por el conocimiento de que ella había hecho todo esto deliberadamente. Todo día importante tenía esa sombra sobre él, porque Jenna necesitaba ser la estrella del show de otra persona. Jenna levantó la cara de las manos y me miró directamente. Dijo que sabía que estaba mal, pero sentía como si estuviera desapareciendo, como si todos solo prestaran atención a ella cuando algo estaba mal con ella. Estaba sollozando en las manos ahora, el cuerpo entero temblando con ese llanto jadeante que la hacía parecer una niña pequeña. A pesar de todos los momentos arruinados, de las emergencias falsas y de los años de manipulación, sentí una punzada de simpatía por cuán rota parecía sentada allí en esa silla beige estúpida. Parecía pequeña, patética y genuinamente miserable de una manera diferente de sus falsas emergencias médicas. La madre de mi esposo se aclaró la garganta silenciosamente y sugirió que tal vez el resto de los invitados debería irse y dejar a la familia inmediata resolver esto en privado. Lo dijo diplomáticamente, como si nos estuviera ofreciendo un regalo en vez de intentar escapar de una situación incómoda. Varias personas asintieron agradecidas e inmediatamente empezaron a reunir sus cosas, agarrando bolsas y revisando teléfonos, claramente aliviadas por tener permiso para salir. Mi primo ya estaba yendo hacia la puerta antes incluso de que ella terminara de hablar. Agradecí a todos por haber venido y pedí disculpas por el drama, sintiendo mi cara calentarse de vergüenza. Mi plan de venganza se había transformado en esta confrontación emocional que era mucho más grande de lo que yo pretendía. Yo quería exponer el patrón de Jenna, no crear una sesión completa de terapia familiar frente a los padres de mi esposo y de la mitad de nuestros parientes. Mi esposo apretó mi hombro en señal de apoyo mientras estábamos en la puerta despidiéndonos de parientes y amigos confundidos que no sabían bien qué decir.
Murmuraban cosas como, cuídense y espero que todo se resuelva, mientras evitaban contacto visual. Cuando solo la familia inmediata quedó, la sala pareció más grande y más vacía. Mi madre se secó los ojos y sugirió que reprogramáramos una fiesta de cumpleaños adecuada para mi hijo el próximo fin de semana. Una que fuera realmente divertida, con colores, pastel y música que no fuera ruido blanco. Me miró con ojos suplicantes, queriendo arreglar esto y hacer lo correcto, queriendo darle a mi hijo la celebración que merecía. Estuve de acuerdo, pero dije que Jenna necesitaba comprometerse con la terapia antes de ser invitada a cualquier otro evento familiar. Mi voz estaba firme cuando dije eso porque hablaba en serio. Le dije que no podía seguir preguntándome si ella sabotearía el próximo momento importante. No podía pasar cada celebración esperando por su próxima emergencia falsa. Mi padre asintió con la cabeza, mirando a Nina's atención. Jenna con esa mezcla de amor y decepción que hacía que su cara pareciera aún más cansada. Jenna estuvo de acuerdo en encontrar un terapeuta, todavía llorando, pero pareciendo genuinamente arrepentida ahora que todo estaba expuesto. Me pidió disculpas directamente, diciendo que sentía mucho haber arruinado tantos días importantes. Dijo que entendía si yo no podía perdonarla. Inmediatamente, que sabía que la confianza llevaba tiempo para ser reconstruida y que ella había destruido mucho de eso. Mi esposo tomó a nuestro hijo en brazos y fue hacia la cocina, murmurando algo sobre encontrar un cupcake que él había escondido por precaución. La puerta se cerró detrás de ellos, dejándome de pie en esa pesadilla beige con mis padres y Jenna. Miré alrededor a las serpentinas grises, los manteles beige, la comida sin gracia intacta en platos de papel. Todo parecía tan estúpido ahora, tan exagerado, y sentí unas ganas extrañas de reírme de mí misma por haber ido tan lejos solo para probar un punto. Mi madre todavía se estaba secando los ojos, y Jenna estaba con la cara en las manos, los hombros temblando. Mi padre estaba entre ellas, pareciendo perdido, como si no supiera a qué hija consolar primero. Mi madre se giró hacia mí y preguntó hace cuánto tiempo yo planeaba todo aquello. Su voz era baja y herida, y yo podía ver que estaba tratando de entender cuándo decidí hacer algo tan grande sin contarle. Me senté en una de las sillas plegables y admití que venía tomando notas hace meses, escribiendo cada emergencia falsa con fechas y detalles. Le dije que la lista de alergias de 3 páginas no fue inventada. Era solo todo lo que Jenna había alegado a lo largo de 5 años, todo escrito en un solo lugar. La cara de mi madre se contrajo y preguntó por qué no fui con ella primero, por qué no hablé con ella sobre lo que estaba viendo. El dolor en su voz hizo que mi estómago se revolviera. Le expliqué que intenté hablar con ella sobre eso hace años, justo después del incidente de la despedida de soltera con los globos. Le recordé cómo yo había traído el tema durante un almuerzo un día. Mencioné que las alergias de Jenna parecían suceder solo en los eventos de otras personas, y ella me cortó completamente. Me dijo que yo no estaba siendo solidaria, que Jenna estaba sufriendo, y yo debería ser más comprensiva con sus luchas de salud. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera tratando de recordar aquella conversación, y entonces toda su cara se desmoronó cuando el recuerdo volvió. Empezó a llorar más fuerte, y dijo que estaba tan preocupada por proteger a Jenna que no había visto lo que realmente estaba pasando. Seguía diciendo que lo sentía mucho, que debería haberme escuchado, que me había hecho sentir que yo no podía contarle la verdad. Mi padre se aclaró la garganta y dijo que necesitaban tener algunas conversaciones familiares serias sobre por qué Jenna sentía la necesidad de actuar de esa manera. Miró a Jenna cuando dijo eso, y su cara estaba triste, pero también decepcionada de una manera que nunca había visto antes. Me dijo que sentía mucho todos los momentos que fueron arruinados por perder mi discurso de graduación y no haber visto el patrón antes. Dijo que estaba tan enfocado en llevar a Jenna a médicos y salas de emergencia que nunca se detuvo a preguntar por qué esas emergencias solo sucedían en determinados momentos. Jenna levantó la cabeza de las manos y lo miró con los ojos rojos e hinchados. Empezó a decir algo, pero él levantó la mano y dijo que hablarían más sobre eso después, que ahora él necesitaba pedirme disculpas por no proteger mis momentos importantes. Jenna se secó la cara con la manga y me preguntó con una voz pequeña si podríamos empezar de nuevo. Quería saber si había alguna manera de reconstruir la confianza entre nosotras, si yo podría algún día perdonarla por lo que había hecho. La miré sentada allí en su silla, pareciendo más pequeña y más joven de lo habitual. Y dije la verdad. Dije que no sabía si podríamos reconstruir la confianza, que tomaría mucho tiempo, y que ella había destruido mucho de eso, a lo largo de los años. Le recordé sobre mis votos de boda siendo interrumpidos, mi baby shower siendo arruinado, mi ceremonia de premiación en el trabajo siendo opacada por alergias a alfombra. Cada momento importante que tuve en los últimos 5 años tuvo una emergencia de Jenna adjunta a él, y yo no podía simplemente olvidar eso porque ella finalmente admitió la verdad. Mi madre sugirió que todos intentáramos terapia familiar juntos, que esto claramente era más profundo que solo alergias falsas. Sacó el teléfono allí mismo y empezó a buscar terapeutas que hacían sesiones familiares. Mi padre estuvo de acuerdo y dijo que era una buena idea, que necesitábamos ayuda profesional para superar esto, porque era demasiado grande para manejarlo solos. Jenna estuvo de acuerdo, inmediatamente, diciendo que iría a terapia cuantas veces necesitáramos. En 10 minutos, mi madre encontró a alguien que podría atendernos la semana siguiente y estaba llenando un formulario en línea para solicitar una consulta. La observé escribir rápido, las manos temblando un poco, y sentí una mezcla extraña de alivio y agotamiento invadirme. Al día siguiente, improvisé una fiesta de cumpleaños de verdad para mi hijo. Compré decoraciones en azul brillante y amarillo en la tienda, encargué un pastel con personajes de dibujos animados e invité a la familia de mi esposo de nuevo. Mandé mensaje a todos diciendo que haríamos una fiesta de repetición, una celebración adecuada esta vez. Los padres de mi esposo aparecieron con más regalos y actuaron como si el desastre de ayer nunca hubiera sucedido, aunque yo podía notar que estaban siendo extra cuidadosos con las palabras. Su madre preguntó si necesitaba ayuda para montar las cosas, y su padre jugó con mi hijo mientras yo colgaba las serpentinas. La fiesta fue realmente divertida esta vez, con música sonando, globos coloridos por todas partes y pastel que estaba rico. Mi hijo rió y se ensució la cara toda de glaseado y todos tomaron fotos y actuaron normalmente. Jenna no fue a la segunda fiesta. Mandé los detalles por mensaje, pero ella respondió diciendo que creía mejor quedarse en casa, que todos necesitaban espacio de ella ahora. Parte de mí se sintió aliviada porque podría simplemente disfrutar la fiesta,
sin esperar por el próximo paso de ella. Pero otra parte de mí se sintió triste por mi hermana no estar allí para la celebración real del cumpleaños de mi hijo. Me encontré revisando mi teléfono durante la fiesta, imaginando si ella estaba bien, y después me enojé conmigo misma por todavía preocuparme por ella después de todo lo que me hizo pasar. Ella arruinó tantos eventos, y ahora yo me estaba sintiendo culpable por ella no estar en este, lo que no tenía sentido alguno. Esa noche, después de que todos se fueron y mi hijo estaba durmiendo, mi esposo me contó que sus padres preguntaron si mi familia era siempre tan dramática. Lo dijo de una manera cuidadosa, como si no quisiera molestarme, pero necesitara ser honesto. Sentí mi cara calentarse de vergüenza y pregunté qué había dicho. Dijo que nos defendió, pero admitió que eso fue extremo, incluso para los estándares de nuestra familia, que generalmente solo teníamos discusiones normales en Acción de Gracias como todo el mundo. Le dije que sentía mucho que sus padres tuvieran que ver todo aquello, que yo probablemente había llevado mi plan de venganza demasiado lejos. Me abrazó y dijo que entendía por qué yo lo había hecho, que había visto a Jenna arruinar nuestra boda y sabía lo frustrada que yo estuve por años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Winston. Dijo que la mitad de la familia estaba mandando mensajes preguntando qué realmente pasó en la fiesta, queriendo saber si los rumores eran verdaderos de que Jenna había admitido fingir. La gente estaba confundida porque todas habían recibido la lista de alergias de 3 páginas y ahora estaban escuchando que ella había confesado haber inventado todo. Respondí pidiendo que él contara la verdad a la gente, que Jenna admitió que estaba fingiendo alergias para llamar la atención y que estábamos trabajando en eso como una familia. Dije que empezaríamos la terapia la próxima semana e intentaríamos lidiar con esto de la manera correcta. Él respondió con un pulgar arriba y dijo que esparciría la noticia, que la gente merecía saber lo que realmente pasó después de recibir aquella lista loca de alergias por correo. La sesión de terapia familiar ocurrió el martes siguiente en una pequeña oficina que olía a ambientador de lavanda. Nosotros 4 nos sentamos en un sofá gris que era demasiado pequeño para 4 adultos, conmigo apretada contra el brazo del sofá y Jenna en la punta opuesta. La terapeuta era una mujer de unos 50 años llamada Doctora Reyes, que tenía ojos amables, pero una manera directa de hablar que me hizo pensar que ella ya había escuchado todas las excusas posibles. Empezó pidiendo a cada uno de nosotros que describiera lo que nos trajo allí, y mi madre inmediatamente intervino con una larga explicación sobre cómo éramos una familia unida pasando por una fase difícil. Jenna lloró durante la mayor parte de la sesión, secándose los ojos con pañuelos de papel y diciendo que no tenía la intención de lastimar a nadie. Mi madre se puso a la defensiva cuando la doctora Reyes señaló gentilmente que inventar excusas para el comportamiento de Jenna podría haber ayudado a prolongarlo por tanto tiempo. Ella seguía diciendo cosas como, pero Jenna siempre fue sensible, y yo solo estaba tratando de mantener la paz. Mi padre se quedó quieto en la silla de esquina que eligió, procesando todo con esa mirada triste y confundida en la cara. Se quedaba mirando entre Jenna y yo como si estuviera tratando de averiguar dónde todo salió mal. Cuando la doctora Reyes preguntó directamente qué pensaba sobre la situación, él solo dijo que amaba a sus 2 hijas y no sabía cómo arreglar esto. La sesión duró 1 hora y pareció 3, con largos silencios rotos por el llanto de Jenna o por las explicaciones defensivas de mi madre. Al final, la doctora Reyes dijo que creía que teníamos mucho trabajo por hacer, pero que estaba feliz porque estuviéramos allí. Programó otra sesión para dentro de 2 semanas. La doctora Reyes pasó la segunda sesión ayudándonos a entender que el comportamiento de Jenna probablemente venía de problemas más profundos con la sensación de ser invisible y la necesidad de atención. Dijo que patrones de búsqueda de atención como este generalmente se desarrollan a lo largo de años, no de la noche a la mañana. Y eso significaba que probablemente había dinámicas familiares que todos nosotros necesitábamos examinar. Jenna recibió tareas individuales, como mantener un diario sobre las veces en que sentía ganas de crear drama y lo que ella estaba realmente sintiendo en aquellos momentos. La terapeuta también sugirió que mis padres examinaran su propia relación y cómo lidiaban con conflictos, lo que hizo que mi madre se moviera incómodamente en la silla. Preguntó si ellos peleaban frente a nosotras, hijas, o si siempre intentaban presentar un frente unido. Mi padre admitió que generalmente barrían los problemas debajo de la alfombra para evitar confrontaciones, y la doctora Reyes asintió como si eso explicara algo importante. Habló sobre cómo los niños aprenden a llamar la atención basándose en lo que funciona en su sistema familiar, y si ser dramático era la única manera de ser notado, entonces esto se convierte en el patrón. Me quedé sentada allí sintiéndome extraña analizando toda mi infancia de esa manera, pero también entendiendo cosas que nunca había conectado antes. La sesión terminó con la doctora Reyes diciéndole a Jenna que ella necesitaba ver a su propio terapeuta 2 veces por semana, no solo venir a las sesiones familiares. Jenna estuvo de acuerdo sin discutir, lo que me sorprendió. En las semanas siguientes, Jenna realmente fue a sus consultas de terapia y parecía tomarlas en serio. Me mandaba mensajes ocasionalmente con pequeños pedidos de disculpas por cosas específicas, como la vez en que arruinó mi ceremonia de premiación en el trabajo o cuando fingió ser alérgica a mi ramo de boda. Los mensajes no pedían perdón o intentaban iniciar largas conversaciones, solo reconocían lo que ella había hecho mal. Un mensaje decía, siento mucho haber hecho que tu fiesta de compromiso fuera sobre mí. Aquella era tu noche y yo te quité eso. Otro decía, sé que pedir disculpas no arregla la cosa del timbre en la casa de nuestro hermano. Fue ridículo y avergoncé a todo el mundo. Yo no siempre respondía inmediatamente porque no estaba segura de qué decir, pero mantenía los mensajes guardados en mi teléfono. Mi esposo notó que yo estaba revisando mi teléfono con más frecuencia y preguntó si estaba todo bien. Le mostré los mensajes y dijo que parecía un progreso real, que Jenna estaba asumiendo la responsabilidad en vez de dar excusas. Parte de mí quería creer que era un cambio genuino, pero otra parte continuaba esperando que ella volviera a los viejos patrones. Me encontraba desconfiando de cada mensaje, imaginando si había alguna agenda oculta o si ella se estaba preparando para pedir algo. Pero los mensajes continuaban, llegando cada pocos días, siempre cortos y específicos, nunca dramáticos o pidiendo algo a cambio. Mi madre me llamó tarde en la noche un jueves, llorando tanto que yo apenas podía entenderla al principio. Seguía pidiendo disculpas por no haberme creído antes, por todos los años en que ella dio excusas para Jenna en vez de ver el patrón. Su voz estaba temblorosa y rota,
y dijo que la terapeuta familiar la ayudó a ver cómo ella priorizaba mantener la paz en vez de lidiar con problemas reales. Me dijo que siempre supo que algo estaba mal con las alergias de Jenna, pero se convenció de que era más fácil solo estar de acuerdo que causar conflicto. Dijo que sentía mucho todas las veces que me hizo sentir que yo estaba siendo mala o no solidaria cuando intenté señalar lo que Jenna estaba haciendo. La conversación duró casi una hora, con ella llorando y hablando sobre incidentes específicos que ella ahora veía de forma diferente. Mencionó mi boda y cómo corrió a ayudar a Jenna durante mis votos en vez de decirle que esperara hasta después de la ceremonia. Mencionó mi baby shower y cómo en realidad se sintió aliviada cuando Jenna salió temprano porque significaba que no habría más drama, pero después se sintió culpable por sentirse así. La escuché desahogarse de todo, sintiendo que mi propia garganta se cerraba de la emoción, cuando finalmente dejó de hablar. Hubo un largo silencio en el teléfono donde ambas solo respirábamos e intentábamos no llorar más fuerte. Le dije a mi mamá que la perdonaba, que entendía que estaba tratando de proteger a sus dos hijas de la única manera que sabía. Le expliqué que no la culpaba por el comportamiento de Jenna, que Jenna era una adulta que tomaba sus propias decisiones, pero también dije que estaba feliz de que ella finalmente lograra ver lo que estaba pasando, porque eso me hizo sentir loca durante años. Hablamos sobre cómo siempre trató a Jenna como si fuera frágil, como si necesitara protección y cuidados extra, y cómo eso probablemente empeoró las cosas. Mi mamá admitió que tenía miedo de que, si presionaba demasiado a Jenna o le llamaba la atención, Jenna se derrumbaría por completo. Le dije que, al proteger a Jenna de las consecuencias, en realidad le impidió crecer y aprender a manejar sus sentimientos de maneras saludables. La conversación fue más profunda que cualquier otra que hubiéramos tenido en años, tal vez en toda la vida. Hablamos sobre cómo yo siempre fui la responsable, la hija que no necesitaba atención ni causaba problemas, y cómo eso significaba que yo recibía menos enfoque, incluso cuando necesitaba apoyo. Mi mamá lloró nuevamente y dijo que me había dado por sentada, asumido que yo estaba bien porque nunca hacía ruido. Le dije que la amaba y que podríamos trabajar en construir algo mejor ahora. Cuando colgamos, ya pasaba de la medianoche y me sentía exhausta, pero también más ligera de alguna manera. Algo había cambiado entre nosotras, como si finalmente hubiéramos dicho cosas que necesitaban decirse hacía mucho tiempo. El Día de Acción de Gracias llegó 2 meses después del desastre de la fiesta de cumpleaños, y pasé la semana entera antes sintiendo ansiedad por tener a Jenna allí. Mi esposo seguía diciéndome que todo estaría bien, que Jenna estaba trabajando en sí misma, y deberíamos darle una oportunidad. Cociné por días haciendo pavo, relleno y 3 pasteles diferentes, en parte porque quería que todo fuera perfecto, y en parte porque mantenerme ocupada me impedía pensar demasiado. Jenna apareció justo a tiempo trayendo una cazuela de judías verdes que ella misma había hecho, lo que me chocó porque nunca traía nada a los eventos familiares antes. Elogió mis decoraciones y preguntó si podía ayudar a poner la mesa. Durante la cena, permaneció callada y servicial, pasando platos y rellenando vasos de agua sin que nadie se lo pidiera. No mencionó ninguna alergia o problema de salud, ni creó ningún drama. Comió todo lo que serví, incluyendo el relleno que tenía cebolla y el pastel con nueces encima. Cuando mi hijo tiró su vasito y el jugo se fue por todos lados, Jenna saltó para ayudar a limpiar antes incluso de que yo me moviera. Se fue alrededor de las 7 p.m., diciendo que tenía planes con amigos, pero agradeciéndome por recibirla y diciendo que la comida estaba genial, sin emergencias falsas, sin síntomas repentinos, sin comportamiento de búsqueda de atención. Después de que se fue, mi esposo y yo nos miramos incrédulos. La noche entera había sido completamente normal. Mi primo me encontró en la cocina después de que Jenna se fue, ayudándome a guardar las sobras. Dijo que quería agradecerme por finalmente decir algo sobre el comportamiento de Jenna, que a él le molestaba eso desde hacía años, pero tenía miedo de tocar el tema. Mencionó su boda y cómo la falsa alergia de Jenna a la vela de la unidad dejó a su esposa molesta, pero sintieron que no podían quejarse porque era una cuestión médica. Dijo que otros parientes le estaban enviando mensajes después de la fiesta de cumpleaños, expresando un alivio similar porque alguien hubiera finalmente abordado el patrón. Mi tía entró mientras estábamos conversando y añadió que quedó dolida cuando la emergencia del globo de Jenna interrumpió su brindis en mi despedida de soltera, pero se sintió culpable por estar molesta con eso. Dijo que había ensayado aquel brindis por semanas y nunca logró terminarlo adecuadamente. Nos quedamos allí en mi cocina conversando sobre todas las maneras en que las falsas alergias de Jenna afectaron a todos, y me di cuenta de que el daño había sido mucho mayor que solo mis eventos arruinados. Ella lastimó a la familia entera con su comportamiento, haciendo que todos sintieran que no podían ser honestos sobre sus sentimientos porque parecerían personas terribles por dudar de los problemas médicos de alguien. Mi primo me abrazó antes de irse y dijo que nuestra familia ya parecía más saludable, que había menos tensión en las reuniones ahora. Otros parientes dijeron cosas similares al salir, agradeciéndome silenciosamente por forzar la confrontación, aunque haya sido incómodo. Jenna comenzó un nuevo trabajo a principios de diciembre, trabajando en una empresa de marketing en el centro. Me envió un mensaje preguntando si quería que nos viéramos para un café, y acepté, aunque me sentía nerviosa por eso. Nos encontramos en un lugar a medio camino entre nuestras casas en una mañana de sábado, cuando mi esposo podía cuidar de nuestro hijo. Jenna parecía diferente de alguna manera, más arreglada y menos dramática en su apariencia. Me contó sobre su nuevo trabajo con entusiasmo genuino, describiendo sus proyectos y compañeros de trabajo en detalle. Mencionó que su terapeuta la estaba ayudando a encontrar maneras más saludables de obtener atención y validación, como hacer un buen trabajo y construir amistades reales en vez de crear crisis. Habló sobre aprender a lidiar con sentimientos incómodos en vez de actuar inmediatamente para hacerlos parar. Escuché y bebí mi café tratando de averiguar si eso era real o solo otra actuación, pero ella seguía trayendo la conversación de vuelta para preguntar sobre mí, sobre mi hijo y mi trabajo, y cómo yo estaba lidiando con todo. No hizo que toda la cita se tratara de ella, lo que era completamente diferente de cómo solía actuar. Nos quedamos sentadas allí por casi 2 horas, solo conversando como hermanas normales,
y fue extraño, pero también medio agradable. Le conté a Jenna algunas de mis propias luchas durante aquel café, cosas que nunca había compartido con ella antes. Le expliqué cómo siempre sentí que tenía que ser la responsable, la hija que tenía todo bajo control, mientras ella podía ser dramática y ser consentida. Le dije que eso me hacía sentir invisible a veces, como si mis logros no importaran tanto porque no venían con emergencias adjuntas. Le conté sobre las veces en que necesité apoyo, pero no lo pedí porque no quería aumentar el drama familiar. Jenna escuchó sin interrumpir o ponerse a la defensiva, lo que pareció un progreso real. No, intentó dar excusas o explicar lo que yo estaba sintiendo. Cuando terminé de hablar, ella solo dijo que lo sentía mucho y que estaba empezando a entender cómo su comportamiento había afectado a todos a su alrededor. Dijo que su terapeuta la estaba ayudando a ver que otras personas también tenían sentimientos y necesidades, no solo ella. Hablamos sobre nuestra infancia y cómo nuestras experiencias fueron diferentes, aunque crecimos en la misma casa. Ella admitió que sentía que tenía que competir por atención porque yo era naturalmente buena en todo, y yo le dije que sentía que no. Podía equivocarme porque ella ya ocupaba todo el espacio de crisis. Fue honesto de una manera que nunca habíamos sido antes. Mi esposo comentó más tarde esa semana que las reuniones familiares parecían notablemente más calmadas ahora, que había menos tensión en el aire. Dijo que solía prepararse antes de cada evento familiar, esperando a ver qué haría Jenna esta vez. Pero el día de acción, de gracias, había sido completamente normal, y él realmente se divirtió en vez de estar en alerta. Mencionó que sus padres se habían reacercado a mi familia después de ver que estábamos trabajando activamente en nuestros problemas. Habían estado bastante fríos después del desastre de la fiesta de cumpleaños, pero cuando llamé a su madre para pedir disculpas nuevamente por el drama, ella fue comprensiva. Dijo, toda familia tiene problemas, y lo que importaba era que estábamos lidiando con los nuestros en vez de fingir que no existían. Mi esposo dijo que su padre hasta bromeó sobre venir para Navidad a la casa de mis padres, lo que fue enorme porque él venía evitando nuestra reunión familiar desde la boda. Me sentía agradecida porque mis suegros nos estuvieran dando otra oportunidad, porque pudieran ver que estábamos intentando ser más saludables. Mi esposo me abrazó y dijo que estaba orgulloso de cómo yo había lidiado con todo, que fue necesario coraje para confrontar a Jenna de la manera que lo hice, aunque mi método haya sido extremo. La Navidad llegó y mis padres ofrecieron la cena habitual en su casa con la familia extendida aglomerándose alrededor de la mesa. Jenna apareció a tiempo trayendo una pila de regalos envueltos y un sobre rojo con mi nombre escrito en el frente con su caligrafía. Me lo entregó silenciosamente mientras todos los otros estaban ocupados arreglando la comida, no haciendo una gran producción de ello como haría antes. Lo abrí más tarde en el baño, lejos de todos los demás, y leí la tarjeta que ella eligió. Algo simple con copos de nieve en el frente. Dentro, ella escribió varios párrafos en su letra pequeña y prolija sobre cuánto sentía todo. Cómo la confrontación en la fiesta de cumpleaños había sido el peor momento de su vida, pero también tal vez el más importante. Escribió que necesitaba a alguien para dejar de permitir su comportamiento, y aunque mi método haya sido muy duro y vergonzoso, la empujó a finalmente buscar ayuda. Me agradeció por importarme lo suficiente para forzar el asunto, aunque eso significara arruinar la fiesta de mi hijo y dejar a todos incómodos. Las palabras parecían genuinas, y doblé la tarjeta de vuelta y la puse en mi bolsillo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Cuando volví a la sala de estar, Jenna estaba ayudando a mi madre a llevar platos a la mesa y riendo de algo que dijo mi padre, pareciendo más relajada de lo que la veía en años. Los meses pasaron, y el segundo cumpleaños de mi hijo llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez, planeé una fiesta realmente divertida con globos brillantes y serpentinas en los colores primarios. Un pastel grande en forma de camión porque él estaba obsesionado con los vehículos y música que no era solo ruido blanco. Jenna me envió un mensaje la semana anterior preguntando si podía venir más temprano para ayudar a arreglar las cosas. Y dije que sí, curiosa por ver si ella realmente cumpliría. Apareció una hora antes de que la fiesta comenzara, vistiendo jeans y camiseta lista para trabajar, cargando un regalo envuelto que parecía apropiado para la edad en vez de algo extraño o exagerado. Colgamos decoraciones juntas en mi patio, y ella me hizo preguntas sobre los intereses actuales de mi hijo y de qué juegos podrían gustarles a los otros niños. Ató cintas de globos en los postes de la cerca y me ayudó a arreglar la mesa de comida sin mencionar nada sobre sí misma, ni crear ningún tipo de drama. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Jenna saludó a las personas normalmente y conversó con los padres de mi esposo, que parecieron agradablemente sorprendidos con su calma. Se quedó la fiesta entera, jugó con mi hijo y los otros niños, ayudó a limpiar jugo derramado y se fue al final con todos los otros, después de despedidas genuinas, sin alergias falsas, sin emergencias médicas, sin necesidad repentina de ser el centro de atención. Fue tan normal que casi pareció extraño. Mi madre me llamó a un rincón cerca del final de la fiesta mientras Jenna ayudaba a mi esposo a empacar el pastel que sobró. Estaba con lágrimas en los ojos cuando me dijo que estaba orgullosa de sus dos hijas y de cuánto nosotras dos habíamos crecido en el último año. Dijo que nuestra familia parecía más saludable ahora, aunque el proceso de llegar aquí haya sido realmente doloroso y difícil. La abracé y me sentí realmente cercana a ella por primera vez en mucho tiempo. No aquella cercanía falsa donde fingíamos que todo estaba bien, sino una conexión real basada en la honestidad. Ella admitió que estuvo en negación sobre el comportamiento de Jenna por años, porque era más fácil que confrontar el problema, y estaba agradecida, porque yo hubiera forzado a todos a lidiar con eso, aunque mi método haya sido extremo. Nos quedamos allí en mi patio, viendo a mi hijo jugar con sus juguetes nuevos, y sentí que tal vez finalmente nos estuviéramos convirtiendo en la familia que siempre fingimos ser. En los meses siguientes, Jenna y yo comenzamos a construir un tipo diferente de relación, que parecía más real de lo que teníamos antes. No nos convertimos en mejores amigas de repente que se contaban todo una a la otra, pero podíamos tener conversaciones reales ahora, sin que yo esperara que ella distorsionara las cosas, hiciera todo girar en torno a ella. Nos encontrábamos para tomar café a veces y conversábamos sobre cosas normales como trabajo, citas y qué programas estábamos viendo. Ella me hacía preguntas sobre mi vida y realmente escuchaba las respuestas en vez de solo esperar su turno para hablar. Comencé a confiar en ella un poco más cada vez que ella aparecía y actuaba como una persona normal en vez de crear alguna escena dramática.
Fue un progreso lento, pero parecía genuino de una manera que nuestra antigua relación nunca tuvo. Yo podía notar que ella estaba trabajando duro en la terapia porque a veces ella se atrapaba cuando comenzaba a caer en los viejos patrones y realmente corregía su comportamiento en vez de insistir en él. En una de nuestras sesiones de terapia familiar, la terapeuta pidió que habláramos sobre cómo el patrón de alergia falsa de Jenna afectó a todos en la familia, no solo a mí. Mi primo habló sobre su fiesta de inauguración de casa y cómo quedó confundido cuando Jenna alegó que su timbre la estaba dejando enferma. Cómo se sintió culpable y preocupado, aunque no tuviera sentido. Mi tía habló sobre la despedida de soltera y cómo quedó dolida porque su brindis fuera interrumpido. Cómo pasó semanas preparando lo que quería decir y nunca logró terminar. Uno por uno, diferentes miembros de la familia compartieron sus experiencias, y Jenna se quedó sentada escuchando todo. Escuchando por primera vez cómo su comportamiento creó ese efecto dominó en la vida de todos. No se puso a la defensiva ni intentó dar excusas. Solo escuchó con lágrimas, corriendo por su cara mientras las personas explicaban cómo sus falsas emergencias las afectaron. La terapeuta señaló que este tipo de escucha sin defenderse mostraba un progreso real en su tratamiento. Más tarde, en aquella misma sesión, Jenna asumió total responsabilidad por todo, sin intentar minimizar lo que había hecho o pedir que alguien sintiera lástima por ella. Reconoció que había sido egoísta y manipuladora, y había lastimado a personas que le importaban porque estaba muy atrapada en su propia necesidad de atención. La terapeuta hizo una observación sobre cuán significativo era eso. ¿Cuántas personas en la situación de Jenna intentarían dar excusas o transferir la culpa? Pero Jenna estaba asumiendo su comportamiento completamente. Mi padre comenzó a llorar. En ese momento, lo que yo nunca lo había visto hacer antes, y le dijo a Jenna que la amaba y estaba orgulloso del trabajo que ella estaba haciendo para cambiar. Dijo que sentía mucho no haber visto lo que estaba pasando antes y no haberla ayudado a conseguir tratamiento años atrás. Todos nosotros nos quedamos sentados en aquel consultorio de terapia, sintiéndonos expuestos y emocionados, pero también como si finalmente estuviéramos lidiando con problemas reales en vez de fingir que todo estaba bien. El verano llegó y mi esposo y yo decidimos hacer una barbacoa casual en el patio. Nada elegante, solo hamburguesas y perros calientes y algunos juegos de jardín. Jenna preguntó si podía llevar a su nuevo novio, y dije que sí, curiosa por conocer al chico con quien ella estaba saliendo. Hacía algunos meses. Aparecieron juntos, y él parecía simpático y normal. El tipo de chico estable con quien yo nunca la había visto antes. Ella lo presentó a todos sin ningún drama o necesidad de volverse el centro de atención. Solo presentaciones casuales como cualquier persona normal haría. Los observé durante la tarde y noté cómo él era gentil con ella, pero no la consentía ni la trataba, como si fuera frágil. Jugaron cornhole con otros invitados y Jenna se rió de la pésima puntería de él, y él le tomó el pelo de vuelta y todo parecía saludable y equilibrado. Me di cuenta mientras los observaba que ella estaba realmente cambiando, que esto no era solo una actuación que ella estaba haciendo para la familia. En un momento durante la barbacoa, el novio de Jenna nos mencionó a mí y a mi esposo que Jenna le había contado al inicio de la relación sobre su comportamiento pasado de búsqueda de atención y su trabajo en la terapia. Dijo que ella había sido muy honesta sobre sus luchas y en lo que estaba trabajando, lo que él apreciaba porque mostraba que ella hablaba en serio sobre cambiar. Quedé impresionada con lo transparente que ella estaba siendo con él, permitiéndose ser vulnerable de una manera saludable en vez de esconder sus problemas o inventar historias dramáticas. Él nos dijo que había visto un crecimiento real en ella a lo largo de los meses en que estuvieron juntos y que respetaba cuánto ella estaba trabajando en sí misma. Eso me dejó esperanzada de que tal vez Jenna estuviera construyendo una vida basada en la honestidad en vez del drama, falso en que ella confió por tanto tiempo. Mi suegra, la enfermera que cuestionó la alergia al color de Jenna en mi baby shower, terminó teniendo una conversación larga y amigable con Jenna sobre su progreso en la terapia. Las observé conversando cerca de la parrilla y vi a mi suegra asintiendo y sonriendo, pareciendo genuinamente interesada en lo que Jenna estaba diciendo. Después de que Jenna y su novio se fueron, mi suegra me llamó a un lado y dijo que podía ver un cambio real en Jenna, que parecía más centrada y autoconsciente que antes. Me dijo que nuestra familia lidió bien con una situación difícil, y que confrontar el problema en vez de ignorarlo fue la elección correcta, aunque haya sido confuso e incómodo. Dijo que su propia familia tenía problemas similares que nunca abordaron y admiraba que estuviéramos dispuestos a hacer el trabajo duro de realmente arreglar nuestros problemas. Me di cuenta algún tiempo después de aquella barbacoa que yo no me sentía más ansiosa antes de eventos familiares, que no me estaba constantemente preparando para cualquier crisis que Jenna creara. El alivio de esa ausencia me golpeó fuerte un día cuando yo estaba conduciendo hacia la casa de mis padres para una cena normal de domingo y noté que me sentía tranquila en vez de tensa. Pasé tanta energía mental y emocional por años intentando manejar el comportamiento de Jenna, preparándome para su próximo momento dramático, protegiendo mis eventos importantes de su interferencia. Ahora esa energía estaba liberada y yo podía realmente disfrutar las reuniones familiares en vez de temerlas. Entendí cuán exhaustivo había sido estar constantemente en guardia, siempre esperando que lo peor sucediera. La ausencia de ese estrés parecía casi física, como si hubiera estado cargando algo pesado por tanto tiempo que había olvidado cómo era la sensación de bajarlo. Algunos meses después de la barbacoa, mi teléfono sonó mientras yo preparaba el almuerzo. El nombre de Jenna apareció en la pantalla y sentí aquella vieja tensión familiar en los hombros, pero contesté de todos modos. Ella sonaba diferente inmediatamente, emocionada, pero no maníaca, feliz, pero no actuando. Me contó que fue promovida en el trabajo al líder de equipo, que su jefe dijo que ella estaba haciendo un gran trabajo y mostrando reales habilidades de liderazgo. La felicité y hablé en serio, sintiéndome genuinamente feliz por su éxito. Entonces ella hizo algo que me tomó completamente desprevenida. Preguntó sobre mi hijo. Quería saber qué palabras nuevas estaba diciendo y si él todavía estaba obsesionado con los camiones. Preguntó sobre mi trabajo también, si aquel proyecto difícil que mencioné el mes pasado había salido bien. La conversación fluyó. Naturalmente, ninguna de nosotras compitiendo por atención o intentando superar a la otra. Conversamos por 20 minutos sobre cosas normales de hermanas, compartiendo novedades y realmente escuchando las respuestas una de la otra. Cuando colgamos, me quedé sentada sosteniendo mi teléfono
y me di cuenta de que aquella fue la primera conversación que tuvimos en años, donde ella no hizo que todo volviera a su drama o sus problemas. Pareció extraño y bueno al mismo tiempo, como encontrar algo que perdí hace tanto tiempo que había olvidado que lo extrañaba. La cena de aniversario de bodas de mis padres ocurrió un mes después en su restaurante favorito. La familia entera se reunió alrededor de una mesa larga y Jenna apareció a tiempo con el novio, pareciendo relajada y feliz. Después de que todos comimos y los meseros limpiaron nuestros platos, Jenna se levantó y golpeó su copa para llamar la atención de todos. Mi estómago se apretó porque los viejos hábitos tardan en morir, pero ella sonrió a nuestros padres y comenzó a hablar sobre cuánto estaba agradecida por su apoyo durante su viaje de terapia. Dijo que el año pasado había sido el más difícil de su vida, que enfrentar su comportamiento y trabajar para cambiarlo exigía esfuerzo constante y honestidad. Entonces miró alrededor de la mesa a todos nosotros y admitió que nos hizo pasar a todos por un infierno. Por años, que sus emergencias falsas y necesidad constante de atención dañaron relaciones y robaron momentos que deberían haber sido especiales para otras personas. Su voz se quebró un poco cuando se giró específicamente hacia mí y me agradeció por importarme lo suficiente para forzar la confrontación en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, aunque haya sido brutal y humillante. Ella dijo, a veces, las personas que más te aman tienen que hacer la cosa difícil en vez de la cosa fácil. Y ella estaba agradecida porque yo hubiera sido lo suficientemente valiente para dejar de permitir su comportamiento. Mi madre estaba llorando a esa altura, y mi padre tenía el brazo alrededor de los hombros de ella. Después de que Jenna se sentó, mi hijo vino corriendo desde donde estaba jugando, con algunos crayones que el restaurante le dio. Tenía 2 años y medio ahora, todo energía y curiosidad, y corrió directo entre Jenna y yo como si no pudiera decidir en el regazo de quién subirse. Jenna lo levantó antes de que yo pudiera reaccionar y comenzó a hacerle muecas, haciéndolo reír y agarrar sus aretes. Los observé juntos y vi cuán natural era ella con él, cómo jugaba con él sin hacer que se tratara de llamar la atención de los adultos que miraban. Ella hacía preguntas sobre sus dibujos y escuchaba su balbuceo como si fuera la conversación más interesante del mundo. Mi hijo envolvió sus bracitos en el cuello de ella y le dio un beso baboso en la mejilla. Y Jenna se rió y lo abrazó de vuelta. Sentí algo cambiar dentro de mí mientras los observaba. Un tipo cuidadoso de esperanza de que tal vez nuestra familia pudiera realmente estar bien. Nunca seríamos perfectos. Probablemente nunca dejaríamos de tener dinámicas complicadas y viejas heridas que dolieran a veces. Pero sentada allí en esa cena de aniversario, viendo a mi hermana jugar con mi hijo mientras mis padres se sonreían uno al otro del otro lado de la mesa, pensé que tal vez estábamos construyendo algo más saludable de lo que teníamos antes. El trabajo no estaba terminado y probablemente nunca estaría completamente, pero estábamos mucho mejor que hace 2 años, cuando todo explotó en aquella fiesta de cumpleaños B. Eso tenía que valer algo.